Estimados doctorantes, sean bienvenidos a nuestra tercera semana de actividad para el módulo de método de investigación doctoral. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno. Un privilegio, un gusto saludar a cada uno de ustedes. En esta semana estudiaremos el planteamiento de la pregunta de hipótesis de investigación doctoral, fundamental para el desarrollo de una buena actividad académica como la que ustedes están emprendiendo en este momento. Fundamental que puedan entonces realizar todas las consultas pertinentes, estudien, analicen esto, recaben información, porque desde aquí se fundamenta prácticamente son los cimientos básicos de vuestra investigación doctoral. Las metas que vamos a establecer esta semana es el reconocimiento de las oportunidades para elaborar este proyecto de investigación con base a esta necesidad de mejora en una organización existente. Vamos a identificar entonces este proyecto de investigación con estas características metodológicas que buscamos como universidad, que ustedes deben desarrollar como investigadores. Fundamental, y vuelvo a insistir, reconocer las reglas gramaticales y de estilo para la elaboración de los trabajos científicos. Muy importante el desarrollo de estos proyectos de investigación, den respuesta entonces a la problemática social que se necesita como espíritu, como misión de la Universidad Benito Juárez. Delimitar entonces el alcance de esta tesis como trabajo final de investigación e identificar y aplicar los criterios institucionales para la elaboración de esta tesis doctoral. La descripción del tema. Los estudiantes, ustedes identificarán los elementos que articulan esta pregunta de investigación con un carácter para el desarrollo de la hipótesis como un enunciado protocolar que realiza las conjeturas sobre una posible respuesta a una pregunta de investigación. En otras palabras, la hipótesis es una respuesta conjetural a la pregunta de investigación. De ahí la importancia que ustedes tienen para desarrollar esta actividad tan selectiva, tan ardua y responsablemente en su trabajo. Vamos a trabajar entonces en un foro de discusión, vamos a desarrollar una tarea y también hay un examen semanal, cada uno de ellos con 5 puntos de actividades de evaluación. La pregunta de investigación. Citando a Luis Codina, básicamente podemos decir lo siguiente, y cito textual: lo primero que debemos destacar es que en los tratados que hemos examinado hay un consenso tan amplio a favor del uso de preguntas de investigación en el diseño de investigaciones cualitativas, que algunos de ellos ni siquiera considera alternativa el uso de hipótesis. Consecuentemente, con lo anterior, no ha sido posible encontrar ninguna limitación a priori del tipo de investigación que puede llevarse a cabo con el uso de preguntas de investigación. Más bien, algunos de los tratados insisten explícitamente en las amplias posibilidades de las mismas, ofreciendo una enumeración que deja poco espacio a la duda. La pregunta de investigación surge como una necesidad que debemos de plantear en esta actividad. Ustedes deben desarrollar esta pregunta de investigación por una pregunta o varias preguntas, porque desde ahí se va desarrollando la conjetura, desde ahí se hace el planteamiento de la hipótesis como lo hemos planteado. Tipos de preguntas de investigación. Vamos a buscar pruebas a favor o en contra de una hipótesis importante, pero no analizada sistemáticamente. Eso es lo que se conoce también como mitos de disciplina. Vamos a buscar pruebas en favor o en contra de uno o de otro bando según una polémica. Ahí está la pregunta de investigación, desde donde ustedes deben extraer esta. Analizar algo importante que no ha sido lo suficientemente estudiado. Muchos de los investigadores parten por esa línea también de pregunta de investigación. Investigar si una hipótesis comúnmente es aceptada o es falsa. La hipótesis cero, que es muy importante a nivel estadístico. Estudiar premisas no estudiadas de una hipótesis comúnmente aceptada. Hay muchas hipótesis que han sido aceptadas, claro, pero hay premisas en las cuales no están estudiadas.
hay líneas, aristas en las cuales no están estudiadas. Luego la invitación es que ustedes también la puedan trabajar, sin lugar a dudas. Aplicar teorías o pruebas a un ámbito que está aparentemente alejado de aquel en el que se formuló inicialmente una investigación. Pueden tomar esos apéndices de información y desde ahí desarrollar un nuevo concepto. No olviden que una investigación doctoral es la creación de un nuevo conocimiento. Esa es la invitación a que ustedes puedan plantear ese nuevo conocimiento en esta investigación. Las características entonces de la investigación. ¿Qué distingue entonces a un investigador? Bueno, básicamente, según Ander, X y Wenger, debe ser metódicos, deben ser universales, deben estar sistematizados, deben ser innovadores, claros, concisos, precisos, comunicable y aplicable. Un investigador debe tener estas características que son fundamentales. Debe tener ese espíritu arraigado interno, un espíritu rebelde que vaya muchas veces en contra de lo establecido, de los paradigmas establecidos. Ustedes deben tener ese espíritu de investigador. Eso está alojado en vuestro ADN. No todo el mundo lo tiene, por lo tanto, la invitación es a que lo desarrollen. Si ya están en esta dinámica de generación de nuevo concepto, de nuevo conocimiento, bienvenido sea. Es muy importante el desafío el que ustedes están desarrollando. Los tipos de conocimientos, como lo hemos estudiado anteriormente, son básicamente el conocimiento vulgar o incluso el conocimiento mítico religioso, el que está establecido, que supone una serie de creencias de verdad. Es dogmático, no requiere realmente contrastación empírica a sus verdades. Bueno, pero el conocimiento científico, como ya lo hemos visto, el conocimiento científico es rebelde per se. Eso significa que es racional. Va a utilizar el uso de la razón. Es metódico, pues establece metodologías bajo un método científico. Es sistemático, porque se va generando en función de observaciones. Es verificable, pues es falible, porque tiene un carácter provisorio. Eventualmente puede ser contrastado, puede ser incluso bajado en términos del conocimiento, pero ya queda establecido como un apéndice importante. Busca entonces las regularidades, intenta conocer la realidad a través de relaciones de variables que se van generando. Usa entonces instrumentos de observación, de reflexión, de experimentación, y también es un producto de tipo sociocultural. ¿Por qué no? Porque genera contextos sociales específicos e históricos. Es el llamado al que ustedes pueden desarrollar, el que la universidad les plantea, es que vuestros trabajos tengan esa concepción histórica, que tengan esa concepción de impacto sociocomunitario, por lo tanto debe tener esa connotación. Luego, el pensamiento de un investigador, en términos generales, lleva todas estas facetas que son fundamentales. Enumera, describe, compara, distingue, clasifica, define, sitúa en un espacio temporo-espacial, pero por otro lado, analiza de qué se trata el problema, cómo se realiza el proceso de investigación propiamente tal, en qué plazo se establece, cómo se levanta esta información, por ejemplo, etnográfica, en qué consiste, cómo se aplica, cómo se realiza esta investigación, cómo se aplica a hechos, a fenómenos, cuáles son los aspectos fundamentales en términos de complejidad, sus facetas, sus puntos de vista, pero también debe indicar cómo se aborda, bajo qué metodología, qué método, cómo se recopilan los datos, qué información relativa vamos a utilizar para levantar ese problema. La invitación es que ustedes desarrollen estas interrogantes, las levanten, las trabajen, de tal manera que les permita a cada uno de ustedes saber cómo hacer y ser y tener un pensamiento de investigación científica doctoral. Al inicio la investigación entonces se plantea a través de una pregunta inicial. Esa pregunta ustedes deben contrastarla en base a la fundamentación de lecturas, entrevistas. Hay un planteamiento de problema. Se aclara ese problema a través de un marco teórico, se contextualiza, lo vamos a estudiar.
y luego se genera entonces una estructuración de este modelo de análisis. No olviden que en esta faceta de exploración ustedes deben nutrirse de mucha información bibliográfica. La universidad coloca a disposición de ustedes información que está alojada en la plataforma, pero también es menester que ustedes como investigadores sean capaces de levantar esta información y utilizarla en su trabajo de método de investigación doctoral. Pueden utilizar bibliografía que está establecida, pueden consultar bibliotecas virtuales u otras. Lo importante es que la información sea rigurosa y tenga respaldo técnico y credibilidad de información. ¿Cómo planteamos entonces nuestra investigación? ¿Cómo se plantea un buen planteamiento de investigación? Básicamente, como ya lo hemos tratado, definan el problema. Defínanlo, delimítenlo, pero por otro lado vamos encontrando la justificación, el por qué es importante analizar. Desde ahí parte todo. Definir el problema y justificarlo. ¿Por qué vamos a usar ese problema en particular? Ahí surgen entonces las preguntas. Esas preguntas tienen que estar basadas en una formulación de objetivos o hipótesis, de tal manera que nos permitan orientar. Esta hipótesis, que es un planteamiento basal de cuestionamiento, nos permite orientarnos a encontrar la metodología. La fase es esa: encontrar la hipótesis para posteriormente plantear la metodología. La metodología nos guía básicamente hacia el desarrollo de resultados y conclusiones, y que ésta finalmente responde a las preguntas iniciales. Ese es el circuito, ese es el círculo virtuoso del planteamiento de una buena investigación. Todo eso se sustenta ¿sobre qué? Sobre la revisión de literatura, muy nutrida, muy contundente, muy rigurosa, pero básicamente sobre el espíritu que plantea la universidad, que es aspectos de tipo ético-deontológicos. Deben estar siempre sustentados. Todo lo que ustedes investiguen, todo lo que ustedes realicen, debe tener esta connotación de impacto sociocomunitario como misión de la Universidad Benito Juárez. Debe tener este impacto hacia la comunidad, de tal manera que vuestra investigación sea una contribución a la ciencia. No olviden que esta información también va a ser posteriormente socializada, sus investigaciones doctorales, en la comunidad universitaria y en las otras comunidades de universidades que hay a nivel global. De ahí la relevancia de lo que ustedes están haciendo. La pregunta de investigación entonces surge a través de una definición del problema, como ya lo hemos visto, donde se proponen en términos muy positivos. Se parte entonces de un problema y se aborda desde esa óptica positiva, pero vamos levantando entonces una pregunta principal o la de línea rectora, que se refiere entonces al objetivo general. Desde ahí es donde se sustenta todo. Bajo esta encontramos preguntas que son de tipo secundaria o subordinada, denominado también objetivos específicos. Estos alimentan al objetivo general. Todas son sustentadas bajo un estilo gramatical, bajo norma APA, que ustedes ya conocen. Bueno, estas ideas de investigación se plantean y sustentan de manera general, holística, abstracta, compleja, y surge entonces de la realidad de lo que hemos vivenciado, de lo que evidenciamos como investigadores. Luego, de ahí surge entonces el problema específico a investigar, en términos de susceptibilidad de investigar preguntas o dudas que se pretenden responder a través de esta investigación. Entonces, ya como lo vimos anteriormente, la formulación de la hipótesis bajo el concepto de Luis Codina, también, y lo cito textual, dice: como es lógico, tampoco hay un rechazo al uso de hipótesis de investigación. Se trata, en rigor, de un procedimiento bien conocido, procedente de las ciencias naturales, de orientación positivista, diría algún teórico.
y no debería haber ningún problema para su utilización en ningún otro ámbito, más allá de aplicarlas de manera adecuada, pues el uso de término implica, al menos para quienes consideran que no cualquier conjetura sirve como hipótesis, dos o más variables medibles con precisión y alguna forma de diseño experimental que ponga a prueba la relación que postula la hipótesis. Luis Codina, en el año 2018. En consecuencia, la hipótesis entonces, como ya lo hemos analizado, debe determinar con claridad y sin ambigüedades lo que esperamos conocer de nuestra investigación. Desde ahí surge, pero debe también empíricamente ser contrastable, es decir, aceptada o también rechazada, según los datos que vayamos obteniendo en términos de nuestra investigación observada. Esto determina la probabilidad de encontrarse entonces apoyada por hechos y desde ahí entonces surge la hipótesis. Muy importante este planteamiento porque según los tipos de hipótesis encontraremos hipótesis de investigación, la nula y las alternativas. La primera de investigación son proposiciones tentativas acerca de posibles relaciones de dos o más variables. Como lo hemos estudiado, puede ser descriptiva de un valor o dato pronosticado correlacional de diferencia de grupos o también casuales. En cambio, la hipótesis nula sirve para refutar o negar lo que se afirma como hipótesis de investigación. La hipótesis alternativa son posibilidades alternas de la hipótesis de investigación y nula, y que ofrecen una descripción o explicación diferente de las que ya se han proporcionado anteriormente. Desde ahí entonces surge una relevancia en términos de información que ustedes deben proponer y levantar. En conclusión, lo que hemos estudiado esta semana es que la pregunta de investigación permite definir los límites y alcance de investigación, pero por otro lado la hipótesis es un enunciado que conjetura para responder a las preguntas de investigación. En la próxima semana vamos a revisar y vamos a redactar el objetivo general de investigación y los objetivos específicos de esta. A cada uno de ustedes les auguro el mayor de los éxitos. Vamos, sigamos adelante, que tenemos mucho trabajo por realizar. Felicidades a cada uno.